Rápidamente te voy a estar mostrando cuáles son las marcas de microprocesadores para que las conozcas. Recordemos que el procesador es el componente principal de un teléfono celular, por lo tanto es imprescindible de que puedas conocerlo a profundidad y sepas cuál es bueno y cuál es malo. Hay mucha competencia al día de hoy, hay algunos que tienen buena fama, otros que tienen mala fama, y ahora vamos a estar hablando acerca de eso. Como número uno lo tenemos a Qualcomm Snapdragon. Snapdragon es uno de los pioneros en poder realizar lo que viene a ser un procesador. Es uno que fabrica también no solamente procesadores, sino también otro tipo de integrado como la mayoría. Y podríamos decir que es el más fiable y el que mejor posicionado está en el mercado. Vienen distintas marcas, hay teléfonos que optan por esta marca, hay teléfonos que optan por Exynos o Exynos, como le llamen. MediaTek, Kirin, Unisoc es uno de los actuales y la serie A de Apple. Ahora te voy a comentar un poquito cuáles son los mejores. Como top número uno lo tenemos a Snapdragon. Gracias al modelo de Snapdragon vamos a ver si el teléfono de gama baja, media o alta suelen tener una muy buena reputación y lo utilizan muchísimas marcas. Llámese modelos de LG, Motorola, Huawei, Sony, llámese también Samsung, por supuesto, Xiaomi, un montón de marcas lo utilizan y es un procesador fiable. Exynos es una marca que básicamente es de Samsung, pero últimamente ha tenido la fama de que si bien es muy bueno, suele calentar un poco más. Y como mencionamos hoy, el calentamiento de la electrónica es el enemigo, porque va a bajar el rendimiento. Por lo tanto, Exynos ha pasado a un segundo plano al lado de Snapdragon. Otra marca muy conocida y que lo utilizan un montón es MediaTek. Sin embargo, esta marca es conocida porque calienta mucho. Es un procesador que suele calentar bastante y es un procesador de una fábrica que suele tener precios muy económicos y que ha trabajado muchísimo con la gama baja y que ha trabajado muchísimo con teléfonos o marcas genéricas. Por lo tanto, no es tan buena la reputación que tiene y más teniendo en cuenta de que suelen calentar. Sin embargo, al día de hoy hay muchas empresas como Xiaomi, Samsung, Motorola, un montón de marcas que optan por colocarles procesadores MediaTek a teléfonos de gama baja o gama de entrada, e inclusive a teléfonos de gama media. Hay algunos que suponen tener un buen rendimiento, pero suelen ir acompañados en algunas gamas media alta de refrigeración líquida, porque cuando empieza a calentar, empiezan los problemas. Así que dentro de todos los que hay, no lo recomendamos mucho. No está muy bien visto, así que no lo recomendamos. Después tenemos la marca Kirin, este es exclusivo de Huawei, han tenido buena reputación. Unisoc X Spectrum, o Spectrum, como le quieran llamar, es una marca que en resumidas cuentas es muy similar a MediaTek. Por lo tanto, no la consideramos como buena, únicamente podríamos dejar en el top de lo que vienen a ser los teléfonos Android a Snapdragon o Exynos. Diríamos que esas son las mejores y tratar de evitar las demás, a excepción de Kirin, que es muy bueno, pero como Huawei últimamente no se está comercializando mucho, no lo vamos a ver. iPhone tiene su propia serie de procesadores, Apple tiene su propia serie, que viene a ser la serie A, los cuales tienen muy buena fama porque ya sabemos que los teléfonos de Apple funcionan muy bien y su sistema operativo también, y son rapidísimos, inclusive lo que viene a ser la memoria RAM suelen ser de menos GB y aún así el rendimiento en conjunto con el procesador es muy bueno. Este video te tiene que servir para que puedas especializarte en teléfonos celulares y puedas aprender de verdad. No te vas a encontrar con un video en nuestras capacitaciones que te enseña cómo cambiar pantalla, colocar tornillo y listo, sino que tratamos de darte lo mejor que podemos para poder especializarte como técnico y para que puedas tener absolutamente todos los secretos y toda la información que a nosotros nos ha costado años y años y experiencia y queremos
regalártelo a ti para que tengas presente y para luego poder ver si podemos trabajar en conjunto y si podés formarte con nosotros a costos muy accesibles en los próximos módulos de aprendizaje. Vamos a continuar ahora.